Hola, ¿qué tal? Los saluda el profe Oliver. Bienvenidos nuevamente a esta solución de la guía del Exani 1, Pensamiento Matemático, ¿verdad? Donde vamos a continuar resolviendo los ejercicios. Ahora vamos a resolver el problema número 8, que dice lo siguiente. La sombra que proyecta un edificio es de 16 metros y si el coseno del ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 16 veinteavos, ¿cuál es la altura del edificio? Aquí yo ya hice previamente un dibujo explicando un poquito la situación. Nos dice que es un edificio, un edificio que proyecta una sombra, que generalmente la sombra está en el piso, de 16 metros de longitud. Me dice también que el coseno del ángulo que se forma con la punta de la sombra y el techo del edificio, es decir, el ángulo que se forma aquí, que yo lo represento con la letra griega alfa, es la manera de representar para mí el ángulo. El coseno de ese ángulo es igual a 16 veinteavos. Ese es un dato que me da el ejercicio y que yo lo voy a utilizar para continuación, que a continuación les voy a explicar de qué manera se va a utilizar ese dato. Pero me dice que el coseno de ese ángulo es de 16 veinteavos. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura del edificio? Es decir, mi incógnita es la altura del edificio, ¿vale? Para esto, para resolver este problema, tenemos que recordar lo que es un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo recto, y también tenemos que recordar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. ¿Dónde vieron esos temas? ¿Dónde los vieron? Ah, sí, los vieron probablemente en tercero de secundaria en su flamante clase de trigonometría. Trigonometría, ¿ok? Entonces, deben de recordar que la función coseno, que normalmente se escribe nada más como coseno, coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y también recordarán que el cateto adyacente y la hipotenusa son la manera de llamar a los lados del triángulo rectángulo. Obviamente ahí también falta el cateto opuesto, pero en este caso no hago mención del cateto opuesto todavía porque no lo utilizo en la fórmula de coseno, ¿ok? ¿Qué puedo yo obtener de ahí? Como yo sé que mi fórmula de coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, y el coseno de ese ángulo me lo está dando el problema y me dice que es igual a 16 entre 20, eso quiere decir que el cateto adyacente mide 16, porque está en la parte de arriba de la línea, y la hipotenusa mide 20, ¿ok? Yo, a partir del dato que me dan en mi examen y de la fórmula que yo sé del coseno, puedo determinar cuánto vale cada uno de los lados. El cateto adyacente mide 16 y la hipotenusa mide 20. En otras palabras, si yo observo aquí mi triángulo, ¿verdad? Si yo observo aquí mi triángulo, me doy cuenta que este es mi ángulo de 90 grados, este es mi triángulo rectángulo, este es el ángulo que me están pidiendo, del que me están dando la función coseno. Este dato es el cateto adyacente de este ángulo, el cateto adyacente, y me dice que vale 16, y en efecto, no solo por la fórmula del coseno que me están dando en mi ejercicio, sino porque en el ejercicio me dice que la sombra que proyecta es de 16 metros, coincide, porque los datos tienen que coincidir, ¿de acuerdo? Este cateto adyacente mide 16, entonces, lo voy a anotar aquí para que lo tengamos como dato. Luego, ¿esta qué sería? La hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa.
Y la hipotenusa, que es el lado más largo de mi triángulo rectángulo, según esto mide 20. ¿Ok? La hipotenusa mide 20. Y entonces este lado de aquí, que viene siendo mi cateto opuesto, en este caso, ¿qué viene representando en mi dibujo? ¿Ya vieron? La altura del edificio. Por lo tanto, entonces, la incógnita X es la altura del edificio. Y es un dato que necesito obtener, porque eso es lo que nos está pidiendo el problema, la altura del edificio. Entonces, yo sé que un cateto mide 16, la hipotenusa mide 20. Ajá, la hipotenusa mide 20. Entonces, ¿cómo se saca uno de los catetos cuando se tiene la hipotenusa y se tiene otro cateto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, aquí lo vamos a platicar. Para sacar uno de los tres lados de un triángulo rectángulo cuando ya se conocen dos lados, se utiliza el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Y ustedes recordarán que el teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. ¿Ok? Es el teorema de Pitágoras, así está escrito, c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Recordarán también que c es la hipotenusa, y a y b son los catetos. En el teorema de Pitágoras no importa si son catetos opuestos o adyacentes, ¿ok? Pero son los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. En este momento, a mí me hace falta el valor de un cateto, ¿de acuerdo? Me hace falta el valor de este cateto, la altura del edificio, el cateto opuesto. Entonces me hace falta el valor de A o de B, como yo lo quiera elegir, no importa, ¿ok? Puede ser que despeje A de mi fórmula o que despeje B de mi fórmula. El punto es que me hace falta un cateto. La hipotenusa la tengo, vale 20, ¿ok? Entonces tengo que despejar A o B de esta fórmula, porque me hace falta un cateto. Y entonces este despeje lo voy a hacer del lado derecho, ¿ok? Entonces a partir de aquí me vengo para acá. Y vamos a continuar trabajando, ¿sale? Entonces tengo el teorema de Pitágoras que me dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y a partir de ahí tengo que despejar la letra A o la letra B. Yo voy a despejar la letra A. Entonces voy a despejar la letra A. Y lo tengo que dejar escrito para que les quede claro, ¿ok? Despejar la letra A. Por lo tanto, en el despeje, como ustedes ya saben, tengo que mover la b cuadrada a mi izquierda, restando c cuadrada menos b cuadrada es igual a cuadrada, ¿ok? El despeje de la a va a quedar del lado derecho, la a va a quedar solita del lado derecho, no importa, no pasa nada. El b cuadrada que estaba sumando pasó restando, ¿sale? Luego, ¿cómo se quita el cuadrado de una letra? Sacando raíz cuadrada del otro lado. C cuadrada menos b cuadrada, la raíz de todo eso va a ser igual al valor de a, ¿sale? Así es como se despega la fórmula del teorema de Pitágoras para la letra A. Espero que hayan visto despejes, un poquito de despejes en la secundaria, porque si no van a tener que aprender y recordar cómo se despeja una incógnita, ¿vale? Ahí está. Entonces, vamos a sustituir los datos. C es la hipotenusa, que vale 20. B es el cateto que sí conozco, que vale 16. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sustituir los datos que tenemos. Raíz cuadrada, C cuadrada, es decir, 20 al cuadrado, menos B al cuadrado, pero B vale 16, que también se eleva al cuadrado. Esto es igual a la letra A. Luego, sacamos
los cuadrados. 20 al cuadrado es 20 por 20, que son 400, menos 16 al cuadrado, que es lo mismo que 16 por 16, que son 256. Todo esto es igual a la letra A. Ahora, ¿qué tengo que hacer, profesor? Tengo que restar, ¿ok? Tengo que restar 400 menos 256. Si yo hago la resta, profe, me da 144. 144. Y la raíz de 144 me va a dar el valor de A. Ahí está, profesor. Entonces, ¿qué hago? Saco la raíz de 144, profesor. Un número que multiplicado por sí mismo me dé 144. ¿Cuál es, profesor? A es 12. La raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Sale? Entonces A vale 12 y como A es el cateto opuesto y es la altura del edificio, significa que el edificio mide de altura 12 metros, ¿ok? 12 metros. Esa es la altura del edificio y esa es la respuesta correcta de este ejercicio número 8, que está en su guía marcado en el inciso C, ¿vale? Ahí está la respuesta. Hay que recordar trigonometría, hay que recordar cómo se usa el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Vámonos ahora a resolver el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 9, ¿vale? Ejercicio número 9 de esta guía del Exani 1. Recuerden que ese es el Exani 1 para ingreso a preparatoria. El ingreso a la universidad es el Exani 2. No pierdan de vista para que no se estén confundiendo de videos, ¿sale? Aquí solamente tendrían que estar los chicos de secundaria que van a entrar a la preparatoria, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Entonces vámonos rápidamente con el ejercicio 9. Voy a estar por aquí el número 9, ¿sale? Para ir resolviendo. Nada más déjenme terminar de borrar todo esto para que no nos vayamos a confundir de procedimientos, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, vámonos entonces ahora con el ejercicio número 9, que dice lo siguiente. La superficie de un rectángulo es de 24 metros cuadrados. A ver, la superficie de un rectángulo es de 24 metros cuadrados. Primera observación. Superficie, la palabra superficie es exactamente igual a la palabra área, ¿ok? Es lo primero que tengo que aclarar porque muchas veces les hablan de superficie y se me espantan, ¿de acuerdo? Pero no. La palabra superficie es un sinónimo de área. Entonces, cuando les den el valor de una superficie, en realidad les están dando el valor del área. El área mide 24 metros cuadrados. Recuerden que las áreas se miden en unidades cuadradas, ¿ok? Prosigo. El lado mayor del rectángulo es una cantidad más 3 unidades. Una cantidad desconocida, obviamente. Es una cantidad desconocida más 3 unidades. Es decir, el lado largo mide x más 3. Ajá. Y el lado menor es esa cantidad desconocida menos 3 unidades. Es decir, el lado más chico mide esa misma cantidad desconocida, pero menos 3 unidades. Es decir, x menos 3. ¿Sale? Y la pregunta dice, ¿qué ecuación representa este problema?
Es una pregunta muy sencilla, porque me pide la ecuación que representa el problema. No me pide que resuelva la ecuación, ni que encuentre cuánto mide cada lado, ni nada por el estilo. Simplemente la pregunta es, ¿qué ecuación representa este problema? Eso es lo que nos pide el problema, la ecuación. Y entonces, si me están dando el área de este rectángulo, pues yo me tengo que acordar de la fórmula del área. Básicamente. Entonces la fórmula del área, yo sé que el área de un rectángulo es igual a multiplicar la base por la altura. Tengo que multiplicar la base por la altura y así obtengo el área de un rectángulo. Lo único que tengo que hacer, como me están pidiendo la ecuación, pues es expresar el área, la base y la altura con los datos que tengo en mi ejercicio. El área me dice que es igual a 24 metros cuadrados. En este caso no pongo unidades, simplemente pongo los puros números. Área vale 24, ¿de acuerdo? Y esto es igual a multiplicar la base, pero la base mide x más 3. Y la pongo entre paréntesis para multiplicarla por la altura, que es x menos 3. ¿Por qué utilizo paréntesis? Si aquí puse base por altura y el por lo puse con una x. Recuerden que cuando ya trabajamos en álgebra, las multiplicaciones normalmente se expresan con paréntesis o se expresan con asteriscos. Ya casi no se utiliza el por como nos los enseñaron en la primaria y en la secundaria, porque como ya empezamos a trabajar con incógnitas, con la x, ya empezamos a trabajar la x como incógnita, se puede confundir con la x que me representa una multiplicación. Por eso es que ya cuando pasamos a la prepa, a la universidad y empezamos a ver álgebra en sí, las multiplicaciones se expresan con paréntesis o con asteriscos para evitar confusiones, ¿vale? Entonces ahí está. Esta es la base, esta es la altura. Si yo las multiplico me tendría que dar el área que vale 24. Como nos pide la ecuación que representa ese problema, pues ahí está. Esa es la ecuación que me representa este problema. Y esa es la solución de mi problema número 9, de mi ejercicio 9, que la respuesta está marcada en el inciso A. ¿Vale? No nos pide que encontremos la medida de los lados, no nos pide que encontremos el valor de x, porque si así fuera el caso, que nos pidiera el valor de x, tendríamos que hacer esta multiplicación y luego tendríamos que encontrar una ecuación de segundo grado que se resuelva con la fórmula general, la famosa chicharronera, que espero que sepan de lo que estoy hablando. Pero en este caso, solamente nos pide la ecuación, ¿ok? Así que no nos vamos a meter en más detalles, más que en lo que nos está pidiendo, ¿sale? Vámonos con el problema número 10. El problema número 10, creo que aquí cabe en la parte de abajo, no voy a borrar. Espero que así sea. Problema número 10 dice: la tabla muestra el costo de una tela, ¿ok? Entonces tenemos una tabla que nos muestra el costo de una tela, ¿ok? Nos muestra una tabla, vamos a anotar la tabla, que está en metros, ¿ok? En metros, y el costo, que está en pesos, ¿de acuerdo? Metros y costo. Entonces, nos da metros y nos da costo. Vamos a poner los datos que nos da el problema. 2, 5, 8, 11. 2, a ver, ya no pinta. Vamos a ver este, 2, 5, 8, 11. Y abajo tengo 160, 400. Tengo 640. Y tengo 880. Ok, ahí está mi tabla rápidamente de metros de tela y el costo por esos metros de tela. Ok, ahí está mi tabla rápidamente. Y la pregunta que me hace el problema, la pregunta que me hace el examen es la siguiente: ¿cuál es el valor de proporcionalidad de esa mercancía? La pregunta es: ¿cuál
es el valor de proporcionalidad? ¿Cuál es el valor de proporcionalidad? Ajá, eso es lo que me pregunta el problema. ¿Cuál es el valor de proporcionalidad de esa mercancía? ¿Ok? Tengo una tabla que me dice que por 2 metros de tela cuesta 160. Por 5 metros de tela cuesta 400. Por 8 metros de tela cuesta 640. Y por 11 metros de tela cuesta 880 pesos. ¿Ok? Nos pregunta el problema cuál es el valor de la proporcionalidad. ¿Ok? Cuando me piden el valor de la proporcionalidad, ¿ok? Para yo sacar ese valor, el valor de proporcionalidad, yo lo único que tengo que hacer es dividir el costo de mi tabla, el costo, entre la cantidad de metros por la cual yo pago ese costo. O sea, en otras palabras, si yo quiero el valor de proporcionalidad, lo voy a abreviar con la letra P, tengo que dividir el costo entre los metros. Y no importa qué pareja utilice. Si yo divido 160 entre 2, me va a dar lo mismo que si divido 400 entre 5. Me va a dar lo mismo que si divido 640 entre 8. No importa la que utilice. O no importa si divido 880 entre 11. ¿Ok? En cualquiera de todos los casos, el valor de la proporcionalidad va a ser igual a 80. 160 entre 2 me da 80. 400 entre 5 me da 80. 640 entre 8 me da 80. 880 entre 11 me da 80. El valor de proporcionalidad entonces es 80 y esa es la respuesta correcta que en su guía está marcada en el inciso B. ¿Sale? Entonces, así es como se saca el valor de proporcionalidad en una tabla. Simplemente hay que hacer una división y asunto arreglado. ¿De acuerdo? Ahí está. Vámonos ahora con el problema número 11. ¿Sale? El problema número 11. Ahora sí voy a tener que borrar. No me queda otra opción. Problema número 11. Vamos a borrar aquí esta parte. Ok. A ver si con esta parte nos es suficiente. ¿Sale? Problema número 11. Dice el problema 11. ¿Cuál es el producto de la expresión? Ok. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto de la expresión? Y viene una expresión matemática que se las voy a escribir a continuación. Es 2 menos 5x. 2 menos 5x que multiplica menos 2 menos 5x. ¿Ok? 2 menos 5x que multiplica a menos 2 menos 5x. Muy bien. Ahí está el ejercicio. Y entonces me dice que cuál es el producto. ¿Sale? ¿Qué es un producto? El producto es una multiplicación. Producto y multiplicación son sinónimos, ¿vale? Así como resta y diferencia son sinónimos, producto y multiplicación también son sinónimos. Entonces, si me piden el producto, me está pidiendo el resultado de la multiplicación que tengo ahí, que es 2 menos 5x que multiplica a menos 2 menos 5x. Y entonces, haciendo una multiplicación tradicional, más por menos da menos, 2 por 2 son 4, luego más por menos da menos, 2 por 5x son 10x, continuando la multiplicación, bueno, estas dos ya las hice, entonces las borro, para tener un poquito de claridad con lo que estoy haciendo, luego menos por menos da más, 5 por 2 son 10x, ahí está, y luego finalmente, menos por menos da más,
5x por 5x son 25x cuadrada. Recuerden, 5 por 5 son 25 y x por x es x al cuadrado porque los exponentes se suman. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ya que tengo este resultado de las diferentes multiplicaciones que hice, ahora voy a reducir términos semejantes. El menos 4 no tiene término semejante. Menos 10x más 10x son términos semejantes. Menos 10 más 10 o 10 menos 10 me da 0. Por lo tanto, estos dos términos semejantes se eliminan. Ya no los pongo en el resultado. Y me queda más 25x cuadrada. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio número 11. La multiplicación o el producto de la expresión 2 menos 5x que multiplica menos 2 menos 5x es igual a menos 4 más 25x cuadrada, que es la respuesta correcta de este ejercicio que está marcada también en el inciso B. ¿Vale? Para que le vayan echando un ojo, para que practiquen las multiplicaciones de las expresiones. Bien, vámonos ahora con el ejercicio número 12. Voy a borrar ahora sí la tablita de la parte de abajo, porque necesitamos un poquito de espacio. A lo mejor pues, a lo mejor no, pero pues más vale, ¿no? Más vale que tengamos claridad en lo que estamos poniendo aquí en el pizarrón. Sale. Problema número 12. Dice el problema 12. Ahí está. Un adolescente envía 42 mensajes por celular en 2 horas. Entonces tenemos la cantidad de mensajes y tenemos el tiempo en el que los manda, ¿verdad? Entonces, ahí está. Nos dice que manda 42 mensajes, ¿ok? 42 mensajes en 2 horas. ¿Sale? Esa es la relación de los mensajes en el tiempo en el que los manda. 42 mensajes en 2 horas. Y luego pregunta cuántas horas, mi incógnita, cuántas horas le tomará enviar 252 mensajes. Ajá. ¿Cuántas horas le tomará enviar 252 mensajes? Bueno, es un problema de proporcionalidad, de proporciones, de variaciones, ¿ok? Aquí primero tienen que establecer la relación que hay entre una cantidad y la otra, en este caso la cantidad de mensajes y el tiempo que se tarda en mandar esos mensajes. Dice el problema que un adolescente tarda 2 horas en mandar 42 mensajes. Ajá. Y la pregunta es, ¿cuántas horas se va a tardar en mandar 252 mensajes? De entrada quiero que por favor entiendan que va a mandar una cantidad más grande que los 42 mensajes que mandaba o que manda en 2 horas. Por lo tanto, por lógica o por sentido común, si va a mandar más mensajes, se va a tardar más tiempo. Ajá. Entonces, quiero que entiendan primero esa parte. Si va a mandar más mensajes, se va a tardar más tiempo. Por lo tanto, mandar 252 mensajes va a ser una cantidad mayor a 2 horas las que va a invertir o las que va a necesitar. Entonces, en este caso, cuando una cantidad aumenta y la otra también aumenta, utilizamos una regla de 3 simple, como las que vieron en la secundaria, una regla de 3 simple. Para encontrar el tiempo, que sería mi incógnita, para encontrar el tiempo que necesito para mandar 252 mensajes. ¿Cómo obtengo esa incógnita X? Utilizando una regla de 3 simple. ¿Cómo se hacía la regla de 3 simple, profesora? Es una multiplicación cruzada de 252 por 2
y ese resultado se dividía entre el número que me faltó, que es 42. ¿De acuerdo? Entonces hago la multiplicación. Si multiplico 252 por 2, me da 504. Y eso lo tengo que dividir entre 42, ¿verdad? Entonces divido eso, 504 entre 42, y eso me da un total de 12. ¿12 qué cosa? Horas, porque lo que nos está pidiendo el problema es el tiempo, ¿ok? 12 horas se va a tardar ese adolescente en mandar 252 mensajes. Entonces 12 es la respuesta correcta de este problema número 12, que en su guía está marcado en el inciso D. ¿Vale? Recuerden la guía oficial del Ceneval del Examen 1 de este año 2020. Se las voy a dejar en la descripción del video para que la consulten, revisen los ejercicios y los vayan resolviendo conmigo y vayan aclarando algunas dudas, ¿vale? Ese es un problema de proporcionalidad para que revisen el tema en su casa y resuelvan más ejercicios que les permita dominar el tema, ¿vale? Vamos a continuar con más videos. No dejen de estudiar y de aprender todos los días algo nuevo. Nos vemos pronto.